¿Qué tal, Juan Carlos? Tenemos que hablar obviamente de las elecciones en Bolivia y la contundente victoria del movimiento al socialismo, el movimiento de Evo Morales, que siguió los detalles de la elección de este domingo desde la Argentina, dado que no le dejaron ni presentarse como candidato y mucho menos volver a su país. El candidato al movimiento al socialismo se llama Luis Arce, un economista que fue durante varios años ministro de Economía de Evo Morales y considerado el padre del modelo económico de Morales, que logró estabilizar la economía en Bolivia después de décadas de una economía con altísimos índices de inflación y además logró tener muy poca inflación en Bolivia. Todos los datos conocidos hasta ahora señalan que se ha producido una victoria del movimiento al socialismo, instrumento político por la soberanía de los pueblos. Las encuestas daban un triunfo del movimiento al socialismo, pero se pensaba que podía haber segunda vuelta. Recordemos datos fundamentales. Para ganar en primera vuelta en Bolivia se necesita o más del 50% de los votos o más de 40 y una diferencia de 10 respecto del inmediato perseguidor. Es lo que sucedió en octubre del año pasado. Allí Evo Morales como candidato había logrado tener una mínima diferencia de 10 puntos sobre Carlos Mesa, lo que le permitía ganar. Hubo denuncias de fraude, intervino la OEA y esas elecciones se anularon y además terminó con un golpe de Estado y un gobierno de facto. No vamos a recordar los detalles de lo que sucedió. La gran pregunta era qué iba a pasar en estas elecciones sin Evo Morales y además con un gobierno de facto y con una persecución sistemática de los militantes del movimiento al socialismo. Incluso hay que tomar en cuenta que varios exfuncionarios y funcionarias, ministros incluso de Evo Morales, están asilados en Argentina y que todavía 7 de ellos están asilados en la residencia del embajador de México en La Paz. ¡Liberación! ¡Liberación! Las encuestas daban una leve victoria para Evo Morales. Nadie esperaba una victoria tan contundente. El domingo a la noche se estaban esperando los datos en los corrillos. Ya se sabía que la victoria era muy importante y sin embargo el conteo oficial estaba paralizado. Los boca de urna no se estaban dando. El conteo rápido que existía tampoco. Incertidumbre total. Hasta que uno de los voceros del movimiento socialismo fue a un canal de televisión y dijo: ya todo el mundo sabe que la victoria es contundente. Milagrosamente, a los pocos minutos aparecieron los bocas de urna con una contundente cifra: 52% para Luis Arce y 30% para Carlos Mesa. Más de 20 puntos de diferencia. Si bien es muy probable que con el conteo oficial esto se reduzca o tal vez amplíe, no lo sabemos. Pero lo que está claro es que la victoria es contundente. Vamos a gobernar para todos los bolivianos. Vamos a construir un gobierno de unidad nacional. El voto opositor se dividió con la aparición de este personaje en Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, de extrema derecha, que fue aquel que entró con la Biblia en su momento en el Palacio de Gobierno para echar a Evo Morales, pero dividió el voto opositor. Con esto no alcanzaba de todas maneras para explicar por qué el triunfo de Luis Arce en primera vuelta de manera tan contundente. Es verdad, la oposición fue dividida, pero el gobierno de la presidenta de facto fue un desastre, reconocido por propios y ajenos. No solamente que no estabilizó la economía, tuvo que enfrentar la pandemia, sino que además estuvo envuelta en escándalos de corrupción y ella, la presidenta de facto, que dijo que había llegado para estar solamente unos meses y organizar elecciones, después dijo que se iba a presentar como candidata y después renunció a la candidatura. Hoy dejo de lado mi candidatura a la presidencia de Bolivia para cuidar la democracia. No es un sacrificio, es un honor, porque lo hago ante el riesgo de que se divida el voto democrático entre varios candidatos y que a consecuencia de esa división, el MAS acabe ganando la elección. Muchas idas y venidas para un gobierno de facto. Ahora lo que tenemos es una victoria contundente, inesperada, de un movimiento de masas que retorna al poder. Y esto marca, Juan Carlos, el contexto histórico de la región. Los periodos son más cortos. Hay una región en disputa. Ya no se pueden organizar golpes de Estado como en el siglo pasado, donde se mandaba el exilio a una persona que había ejercido la presidencia y que tardaba, como en el caso de la Argentina, 18 años en retornar al poder. Recordemos que en 1955, Juan Carlos, en la Argentina hubo un golpe de Estado que derrocó a Juan Domingo Perón. Recién retornó
para acceder a la presidencia en 1973, 18 años después. Acá el movimiento al socialismo logró recuperarse rápidamente. No pudieron ilegalizarlo, le tuvieron que permitir que se presentara a las elecciones y arrasó en las urnas. Ahora hay que ver cómo asume, en qué condiciones Luis Arce, pero eso ya será otra historia. Lo importante para América Latina es una victoria contundente del movimiento de Evo Morales en Bolivia.